Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 de la materia de Fisiología Animal. El tema es circulación de retorno y linfa. El equipo está integrado por Marcos Eladio Ornella Cepeda, Francisco Telles Tapia, Carlos Israel Gaona Cetina, Abelardo Barajas Campo, María Guadalupe Aburto Morales y César Alejandro Hurtado Cancino. Como introducción, la circulación venosa o circulación de retorno está integrada por una amplia red de venas que lleva la sangre con menor porcentaje de oxígeno desde los diferentes tejidos al corazón para ser oxigenada en los pulmones y de nuevo devolverla a los tejidos a través de las arterias. Por su parte, el sistema linfático, aunque no forma parte explícita del sistema cardiovascular, constituye un sistema de recuperación de líquidos o drenaje necesario para el equilibrio hídrico a nivel tisular y por ello queda incluido en el aparato circulatorio. Comencemos con el tema de circulación de retorno o circulación venosa. La función principal del sistema venoso es permitir el retorno de la sangre desde el lecho capilar hasta el corazón. Comienza en las venas de la microcirculación para ir convergiendo en vasos de calibre cada vez mayor hasta terminar en las venas cavas de 3 centímetros de diámetro. La vena. Estructuralmente las venas son vasos de paredes más delgadas con un menor contenido de fibras musculares y elásticas que las arterias, con una sección transversal normalmente elíptica y con un diámetro superior al de la arteria correspondiente. Estas características determinan que son vasos de baja resistencia. En la parte izquierda se muestra un diagrama de la vena y las partes que lo conforman. Al ser fácilmente distensibles, poseen una gran capacidad para almacenar y liberar importantes volúmenes de sangre hacia la circulación sistemática. Entre el 60 y el 70% de la sangre de todo el sistema cardiovascular está almacenado en la porción venosa, la mayor parte en las venas de menos de 1 milímetro de sección. La circulación de retorno venoso se define como la cantidad de sangre que fluye desde las venas hacia la aurícula derecha cada minuto, empujada por un gradiente medio de presión de unos 10 miligramos. Al formar parte de un círculo cerrado, la entrada a la bomba debe balancearse estrechamente con la salida o gasto cardíaco. El retorno venoso depende del gradiente de presión, que es la presión venosa periférica menos la presión venosa central y la resistencia al flujo. Aquí tenemos la fórmula para calcular el retorno venoso, que vendría siendo la presión venosa menos la presión de la aurícula derecha entre la resistencia venosa. Fuerzas responsables del retorno venoso. Como el gradiente de presión es muy pequeño, el sistema venoso dispone de varios mecanismos de bombeo que colaboran en el retorno de la sangre hasta el corazón. El retorno venoso está influenciado por varios factores, que es la bomba muscular y la bomba respiratoria. Como primer factor tenemos la bomba muscular, que la presencia de las válvulas en las venas garantiza que la dirección del flujo de la sangre sea únicamente hacia el corazón. La presión desarrollada durante la contracción muscular colapsa los troncos profundos y debido a la posición de las válvulas, la sangre es empujada hacia la aurícula derecha, reduciendo la presión venosa. Por lo tanto, cada contracción muscular apoya por tanto el flujo normal, empujando la sangre contenida en la vena y actuando sobre las válvulas, abriéndola situada en sentido ascendente y cerrado la procedente. La combinación de válvulas venosas y la contracción muscular esquelética constituyen una bomba que ayuda al corazón a mantener el flujo unidireccional de sangre a través del aparato circulatorio. La bomba respiratoria. Los movimientos respiratorios constituyen un factor que favorece al retorno venoso. Durante la fase inspiratoria, la presión intratórica disminuye haciéndose inferior a la atmosférica. Como las venas del cuello están sometidas a presión atmosférica, se ejerce un efecto de sucesión sobre las mismas, pasado a la sangre hacia las cavas y en un último lugar hacia el corazón.
Por el contrario, durante la inspiración de los cambios se invierten y la presión en el interior del tórax aumenta hasta la próxima a la atmosférica, aunque siempre permanece inferior a la abdominal. En este caso se disminuye a la entrada de la sangre venosa hacia el tórax. Y en la siguiente imagen podemos observar un diagrama de un ejemplo de lo que estaba hablando. Bomba cardíaca. La actividad muscular del corazón no solo sirve para empujar la sangre al circuito, también tiene una función aspirante facilitadora del retorno venoso. La disminución de la presión en la aurícula derecha aumenta el retorno venoso. Circulación de linfa. En la segunda red de transporte de líquidos corporales interviene en la limpieza y defensa del organismo. La circulación del sistema linfático transcurre paralelamente a la circulación de retorno venoso del sistema circulatorio sanguíneo, es decir que sigue el mismo sentido de las venas, ya que la linfa circula en una sola dirección. En esta diapositiva nos marca cómo es el funcionamiento de la circulación de la linfa. Una vez que recogida los espacios intercelulares por los capilares linfáticos, la carga linfática comienza a circular por el organismo, hasta finalmente drenarse a nivel de conducto torácico, donde concluye con la circulación sanguínea. Durante su recorrido, la linfa transcurre por los vasos linfáticos, pasando por los grupos ganglionales, penetrando en estos gracias a la acción de los vasos aferentes. Una vez que ha sido filtrada por los ganglios, los vasos eferentes permiten la salida de la linfa, que sigue su curso hasta llegar a los troncos linfáticos terminales y desde allí se integra al torrente sanguíneo. Capilares linfáticos. Los capilares linfáticos presentan sus extremos cerrados, tienen un diseño adaptado a su función, es decir, células endoteliales fijadas a las células de tejido gracias a filamentos sustentadores. Las uniones entre las células endoteliales son muy laxas, pero los bordes celulares se superponen entre células adyacentes, formando una especie de válvula cuya apertura es hacia el interior del capilar. Estas válvulas no solo están presentes en los polos terminales, sino también a lo largo de todo el sistema linfático. Aquí mostramos una imagen de cómo es ese sistema o cómo es la entrada de los capilares. Composición de la linfa. La velocidad del flujo linfático se ve incrementada por la presión del líquido intersticial. Su valor normal es de menos 5 a 3 torrente. Los factores que pueden incrementar la presión del líquido intersticial son los siguientes: aumento de la presión capilar, disminución de la presión coloidosmótica plasmática, aumento de proteínas en el líquido intersticial, aumento de la permeabilidad capilar. Enseguida tenemos factores que afectan a la presión en los vasos linfáticos, que serían disposición valvular, actividad espontánea de su músculo liso, expansión pulsátil de la arteria contenida en la misma vaina, actividad del músculo esquelético. Estas válvulas permiten dirigir la linfa hacia el conductor torácico y evitan el reflujo linfático. Aún más cada segmento entre válvulas actúan como una bomba independiente, de forma que el llenado de un segmento hace que éste se contraiga, impulsando la linfa hacia él inmediatamente superior, el cual al llenar se contrae automáticamente y así sucesivamente. Las actividades físicas determinan un incremento de la velocidad del flujo linfático de 10 a 30 veces. Bombeo del capilar linfático. La función de bomba del sistema linfático es la causa de la presión negativa del líquido intersticial, que actúa como sistema eliminador que extrae el exceso de líquido.
moléculas proteicas, los restos celulares y otras sustancias de los espacios tisulares. Podemos ver cómo al elevarse la presión intersticial, el flujo se incrementa considerable, llegando a un límite por encima del cual ya no hay más incrementos de velocidad de flujo. Este límite viene determinado por incremento importante de la presión intersticial, estado edematoso, donde los capilares linfáticos se dilatan y las válvulas no pueden realizar su función. Comprensión de las vías linfáticas superiores por la presión intersticial contrarresta a la producción de los capilares linfáticos. Este límite máximo observado es importante ya que se demuestra prevención del edema. La siguiente diapositiva nos marca unos enlaces donde también pueden encontrar información sobre este tema. Gracias.